y que formamos parte de la familia de Dios, que se reúnen el día de hoy, domingo 8 de diciembre, en este lugar. Buenos días, hermanos. ¿No tenemos personas que vengan por primera vez? Estamos en el tema de la serie Tu familia como Dios la quiere. Estamos en la enseñanza número 8. Bloqueadores en la comunicación. Y hablamos de palabras que, como siempre, nunca, nada, totalmente, absolutamente y todo el tiempo sirven como tarjetas rojas, avisándonos que existe una aseveración exagerada. Cuando nuestro vocabulario, estoy repitiendo, usamos este tipo de palabras, estamos abusando en nuestra conversación y eso va a impedir que tenga yo buena comunicación con el interlocutor que tengo enfrente o interlocutores que tengo enfrente. Si yo como padre de familia les digo a mi familia, ustedes siempre me están molestando, toda la vida, todo el tiempo. Si yo a mi familia les digo, yo nunca les he fallado, yo siempre he sido un padre fiel, un padre amoroso, un padre que cumple, estoy equivocado. Entonces, siempre, nunca, nada, totalmente, absolutamente, deben desaparecer de nuestro léxico cuando nosotros nos preocupamos o tenemos una comunicación con nuestros semejantes. Hay una cosa muy importante que debemos nosotros siempre tener en cuenta cuando vamos a hablar. Es muy importante saber lo que debemos decir, pero es más importante todavía, saber lo que no debemos de decir. Y esas palabras que si nosotros las usamos, nos vamos a acarrear problemas a nosotros, a nuestra familia, si estamos en el seno de la familia, en el seno del trabajo, etcétera, donde nosotros estemos, vamos a tener problemas. Palabras que no debemos usar. Ahora, palabras falsas. Si nosotros falsificamos nuestra conversación, estamos haciéndonos daño y haciendo daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y no va a haber buena comunicación. Y hablamos acerca de ese varón que fue al médico y que esta falsificación es prima cercana de la exageración. Las palabras siempre, nunca, jamás son palabras exageradas. Bueno, pues ahora vamos a ver las palabras que falsifican la comunicación. Tal vez no exista forma más común de mentira, ya que cambia el orden de los hechos sobre una persona y su comportamiento. La verdad es torcida y distorsionada cuando nosotros añadimos o quitamos de nuestra conversación o presentando con parcialidad los hechos para que el resultado poco tenga de realidad.
Y hablamos de ese bro que fue al médico y el médico le dijo que su estado era terrible, ¿no? O sea, lo revisó y vio el médico que estaba, pues, estaba gordo y que eso le iba a traer, estaba asombrado de cómo es posible que tuviera esa edad y ese físico y pues, no tuviera afecciones. ¿Qué le dijo el médico? Para un hombre de tu edad, me asombra tu estado físico. Entonces, cuando el paciente llegó a su casa, su esposa le preguntó qué había dicho el doctor y él le contestó con engaño qué cosa es lo que te contestó. Para un hombre de mi edad estaba asombrado de mi estado físico. O sea, da a entender de que pues, el médico lo había encontrado muy bien, cuando en realidad estaba mal. Estaba mintiendo, ¿verdad? Estaba falsificando la verdadera plática o la aseveración que el médico le había dado. Entonces este paciente falsificó lo que había dicho el doctor, sacando las palabras de su contexto, y eso es lo que la gente del mundo hace, y nosotros los cristianos venimos del mundo, traemos ese léxico y que debemos de cuidar para que las cosas nos funcionen bien. Este paciente omitió lo que era obviamente negativo, y pronunció lo demás de tal forma que cambió la evaluación negativa del doctor por una positiva. Cuando el paciente, de nosotros, como el paciente, muchos de nosotros falsificamos los hechos sobre nosotros para buscar favores, ganar simpatía, salvar las apariencias, escapar a la crítica, exaltar o protegernos. Inicialmente, la falsificación de nuestros logros, habilidades y experiencia o muestras nuestras faltas, debilidades y fracasos pueden parecernos de provecho. Le dije unas mentirillas al jefe de personal, al de recursos humanos. Le dije una mentira piadosa a mi esposa. El mundo así se comporta. Pero ¿qué pasa? Al final, sin embargo, la verdad es descubierta. Yo llevo mi solicitud de trabajo y le pongo a donde dice escolaridad, le pongo que pues, fui a la primaria, que era yo de muy buenas calificaciones, que fui a la secundaria, que fui a la preparatoria, bueno, que estudié una carrera y que llevé unos estudios de posgrado. Eso es lo que le pongo a mi solicitud. Y pues hasta lo ve la persona, me salió bien el documento, ¿está bien? Y eso es atractivo, ¿no? Y lo presenta, y el de recursos humanos, por eso está en recursos humanos. Porque, ¿qué va a hacer? Va a pedir comprobantes de los documentos que él está manifestando que tiene allí. Ya mintió y ya exageró y va más allá. Me pidió ese documento. Sí, se lo voy a traer. ¿Y qué hace? Allí en México estaba una plaza que se llama Plaza de Santo Domingo, y ahí va uno y ahí nos hace lo que querramos. A ver, dame rápidamente un título de licenciado en Derecho. ¿Cuánto vale? No, pues que te cuestan 800 pesos. ¿Qué necesitas? Una foto. Aquí traigo las fotos. Pónense ellos y
presenta esos documentos falsos. Y aquí dice, al final, sin embargo, la verdad es descubierta y nuestras falsificaciones dañan nuestras relaciones familiares. Yo ya llevo 15 años en el trabajo, 20 años, y ya tengo determinado estatus y tengo un determinado salario. Pero lo que no sé yo es que hay una entidad en el gobierno federal a donde están compilados todos los estudios que yo tengo o que yo hice a lo largo del tiempo que yo llevo viviendo. Cuando llega la revisión al trabajo y dicen, a ver, revisen a todos los documentos de la plantilla que está trabajando, se dan a la tarea de abrir esa plataforma y allí buscan fulano de tal. Y resulta con que el documento que yo presenté como licenciado es falso. ¿Y qué pasa? Va para afuera, va para afuera, sin nada de, no, pues que tengo derecho, que 15 años, que nada para afuera, porque has venido aquí a engañar y a mentir. Y eso sucede con el matrimonio. Cuando no estamos bien maduros y decimos mentiras o exageramos, ¿qué pasa? A veces que la esposa no aguanta o el esposo no aguantan esas situaciones. Una aventura del esposo o una aventura de la esposa. Calladito. Y llevan la vida muy bien. Pero mi Señor es veraz. Mi Señor no dice las cosas por decirlas. Él dice que tarde o temprano la verdad va a salir a flote. Y un día llega el esposo del trabajo y le dice a su hijo, hijo, te tengo una noticia, que pues, tu esposa te engaña. ¿Y qué siente el esposo? Sí, mamá, gracias, sí. No, la palabra de nuestro Dios es muy clara, ¿no? Cuando un hombre asalta el hecho conyugal de otro, se ha echado encima una verdadera maldición. ¿Cómo lo supo la mamá? Lo supo. ¿Por qué? Porque vio a la esposa que sale, que sube, que baja, que entra, pero muy a las calladitas, muy a las escondidas. Pero tarde o temprano lo sabe el esposo. El esposo herido es un hombre muy peligroso, porque es capaz hasta de matarlo. O sea, pacientemente se espera, no va a trabajar. ¿Qué días sale y se ve con esa persona? No, pues que pues, los jueves o todos los viernes. No va a trabajar el viernes. Y se espera. Y ve a dónde sale su esposa. Ya le dijeron a dónde se va a meter. Si tiene alquilado un departamento, o se va a meter al motel, o se va a meter al hotel. Y él quiere cacharlos. Y hace un plan. Si no tiene a Cristo, si no está lo suficiente maduro, va y mata a los dos. O mata a la esposa. Mata al otro. ¿Qué hace la esposa? Lo mismo. ¿Por qué razón? Porque pensamos que exagerando o falsificando o no diciendo la verdad, va uno a vivir y no vamos a vivir bien. Igualmente como
y sería o seria es la práctica de falsificar a otros. Y la Biblia siempre nos da ejemplos de falsificación, de cómo fueron las cosas. Ya hablamos de que Jacob, que falsificó, ¿verdad?, su aseveración que había dicho, ¿verdad?, que él era el hijo mayor y él era el hijo menor. Yo soy tu hijo Esaú. Falsificó porque pues, era el hijo menor y no era el hijo que estaba queriendo dar la bendición el padre, ¿verdad? Isaac. ¿Qué le pasó? ¿Qué sembramos? ¿Sembramos mentira? ¿Y qué vamos a cosechar? Mentira también. Engaña a su padre, sale huyendo, se va a la casa de Labán, lo hace su suegro y él se enamora de la hija, ¿verdad? Y le dice al suegro, yo la quiero a tu hija. Que no tengo dinero, no tengo dote para darte, pero dime qué le dijo el suegro. Trabaja conmigo determinado tiempo y te vas a casar con ella. Llega el tiempo, trabaja, y cuando llega la noche de bodas, el suegro engaña al yerno. Él dijo que el padre Jacob dijo que era el hijo mayor y su suegro le da a la hija mayor y él quería a la hija menor. Cuando se da cuenta de que tiene allí en el lecho a la esposa, resulta con que no es Rebeca, sino es Lea, ¿verdad? No es Raquel. ¿Y qué hace el suegro? Le cambia 10 veces el salario a su yerno, lo engaña. Entonces, nosotros lo que sembramos es precisamente lo que vamos a cosechar. Otro ejemplo que vemos al padre Job, o en el libro de Job, cómo él experimentó la falsificación de sus amigos. Ellos estaban seguros de que algunos pecados secretos, profundos y oscuros en la vida de Job eran la causa del castigo que estaba sufriendo. Sabemos la historia de Job, que Dios veía a su siervo Job, un hombre íntegro, ¿verdad?, piadoso, un hombre espiritualmente muy bueno, y hasta le dijo a Satanás, ¿ves a mi siervo Job? ¿Y qué dice Satanás? No, pues sí, ¿cómo no va a ser fiel? Pues lo tiene lleno de comida, casa, tiene dinero, y le has puesto un cercado alrededor de él para que nadie le haga daño. Pero quítale eso y verás cómo él te maldice. Bueno, está bien, quítale todo. Lo único que no le vas a hacer es que le vas a quitar la vida, porque no lo vas a hacer. ¿Qué hace Satanás? Le quita todo, mata a sus hijos, le roban los camellos, le roban sus yuntas, le roban todo su ganado, se queda pobre. Pero Job, sabemos que él persistía en serle fiel a Dios, sin protestar. Y entonces el demonio, pues no, pues, dice el Señor, bueno, pues entonces, no, bueno, tócalo. ¿Y qué hace? Le cae una enfermedad sarnosa, ¿verdad?
¿Y qué sucede? Pues está el hombre ahí sentado, no, ya no tiene nada, no tiene absolutamente nada, sentado allí con un tiesto se rascaba porque pues, ¿y qué se piensa? ¿Qué se piensa la gente que vea a una persona en ese sentido, que tuvo mucho dinero y que era notorio, ¿verdad? Su estado económico, pues que le había caído lo que sucede a aquellos que se portan mal. Ahora se llama el karma, ¿verdad? Lo alcanzó su karma. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensan algunos cristianos, o muchos, de que Dios está castigando al hermano que se encuentra mal, que está pasando por un momento difícil. No todos nosotros pasamos por momentos difíciles, o todo el que es cristiano es puro vivir en jauja. De ninguna manera tenemos que vivir las pruebas que son correspondientes a un hijo de Dios, si es que lo somos. Enfermedades, accidentes, robos también, maledicencias, el escarnio de la gente. Y eso es a lo que este Job tuvo que experimentar, la falsificación de sus amigos. Cuando lo vieron así sentado en ese lugar, ellos ya estaban grandes, eran viejos, se decían sabios y hablaban de Dios, como muchos nosotros hablamos de Dios. Bueno, ¿estamos bien ciertos de lo que estamos juzgando o por las apariencias juzgamos? Porque no cuando tenemos problemas o cuando estamos mal son por cuestiones de pecado. No es así, ya no, nos los ha dicho el pastor Luis y lo dice la palabra y nos lo han dicho en muchos otros lados. Entonces debemos estar bien ciertos de que debemos ser cuidadosos, primero de mirar y juzgar para nosotros mismos y luego más todavía de expresar eso que nosotros supuestamente estamos mirando. Ellos estaban seguros de que algunos pecados secretos, profundos y oscuros en la vida de Job eran la causa del castigo que estaba sufriendo. Y como consecuencia, que emitieron acusaciones falsas contra él. Vamos a ver unos versitos. Job capítulo 22. Job 22 del 1 al 11. Nones varones, pares damitas. Job 22 del 1 al 11. Job capítulo 22 del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Varones, dice así. Respondió Elifaz de Manita y dijo: ¿Traerá hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sano. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. Por cierto, tu malicia es grande
y tus maldades no tienen fin. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Ahí. Entonces vemos cómo este varón se ensaña con su amigo, diciéndole cosas que no le constaban, juzgando por la apariencia. Ahora vamos del 21 al 30. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Entonces, ¿qué hace este Elifaz? Consideraba que como Job se queja, porque estaba en un lamento, tanto de sus aflicciones, piensa que Dios es injusto al infligirle, pero Job distaba mucho de pensar así. Lo que Elifaz dice lo aplica injustamente a Job, pero es muy cierto que cuando Dios nos trata bien, no se debe a que Él nos deba algo. Cuando nos estaba yendo bien, no es porque Él nos debe algo, ¿no? Él no nos debe nada. La piedad del hombre no es provecho ni ganancia para Dios. Los beneficios de la religión para el hombre son infinitamente más grandes que las pérdidas de la misma. Dios es el soberano que no rinde cuentas de su conducta porque Él es perfectamente sabio, justo, fiel, bueno, misericordioso. Él aprueba la semejanza de su propia santidad y se deleita en los frutos de su espíritu. Acepta los servicios agradecidos del creyente humilde, mientras rechaza el clamor orgulloso del que confía en sí mismo. Elifaz formula acusaciones tremendas contra Job sin tener razón para sus acusaciones, salvo que Job fue visitado como él suponía que Dios siempre castiga a todo impío, lo acusa de oprimir y de haber hecho daño con su riqueza y poder en el periodo de su prosperidad. Y así vemos otros ejemplos. Vamos a ver a Pablo. El apóstol Pablo sufrió también algo de este tipo de trato. Por celos y hostilidad, la gente frecuentemente trató de desacreditarlo y a su evangelio. Esparcieron rumores sobre su conducta
tergiversaron lo que dijo y malinterpretaron sus motivos para hacer el bien. La falsificación lo siguió durante todo su ministerio. ¿Por qué falsificación? Tú no eres apóstol. Tú dijiste esto. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo del 9 al 13. ¿Estamos ahí? Dice 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 10. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí. Ahora, 2 Corintios 1, del 13 al 24. Dos Corintios, capítulo 1, del 13 al 24. Dice así: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Así que el proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, en mí sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Ahora vamos a 2 Corintios 12, del 11 al 19. 2 Corintios capítulo 12, del versículo 11 al 19.
Dice así. A ver, es 2 Corintios 12, del 11 al 19. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, no. Entonces, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a todos aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Cuál es este capítulo entonces? El 12 no es, ¿verdad? ¿Vemos el 2? ¿Es el capítulo 11? A ver, el 11 con el versículo 11. ¿Por qué? Ah, sí, correcto. El 12, el versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. El 12. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez dijo, nadie que me tenga por loco. (17) Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esa confianza de gloriarme. Toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Ahí nada más. Traducción del lenguaje actual dice, sé que hablar bien de mí es una locura, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superapóstoles, así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí, pero hablaban mal de Pablo. La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. 13. Solo una cosa buena les faltó, que otras iglesias sí tuvieron, ustedes no me ayudaron con dinero. Perdónenme, tal vez sea mi culpa no haberles pedido ayuda. 14. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. A fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos, y ustedes son mis hijos. 15. Y yo, con mucho gusto, gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? 16. Ustedes saben que no quise que se preocuparan por darnos dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa. 17. Pero yo no los engañé por medio de las personas que les envié. 18. Cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con ustedes de la misma manera? ¿No pensamos
Lo mismo acerca de este asunto. 19. Tal vez crean ustedes que estamos pidiéndoles disculpas, pero no es eso. Nosotros pertenecemos a Cristo y Dios es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarnos a confiar cada vez más en Cristo. No tenemos el Espíritu de Cristo, no lo tenemos. Hablamos mal de nuestras autoridades. Porque si lo tenemos, tenemos que ser respetuosos, sobre todo si están predicando la verdadera doctrina. Vamos a leer ahora 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Estamos? Porque vosotros, el 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. 2. En medio de gran oposición, ¿verdad? 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Así hablamos, no como para agradar a los... Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hasta ahí. En el lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron, pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarles la buena noticia. Y cuando la anunciamos, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia, y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como a gente importante. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran,
pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también, y nadie puede acusarnos de nada. Saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos, los animamos y los controlamos. Imaginen pues, entonces, por ejemplo, lo fácil que sería distorsionar las palabras de Pablo. Cuando en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por simplemente omitir una frase y cambiar una palabra, la exhortación de Pablo podría ser completamente falsificada. Para leer, el que hurtaba, como dice la palabra, no hurte más, pero si nosotros cambiamos la expresión y queremos distorsionar lo que el ministro está diciendo, podemos escribir, el que hurtaba, hurte más, no haciendo con sus manos lo que es bueno. Si no trabajen. Es todo lo que tiene que hacer para cambiar el mensaje de Pablo sobre el comportamiento sin egoísmo. Todos hemos conocido el dolor de la falsificación. Todos los hemos dicho, porque dice, tú dijiste eso. Lo que dijimos fue repetido mal o malinterpretado o falsificado o le dieron otro tanto, otra inflexión de voz y otro matiz. Algo de este tipo de distorsión ocurre dentro de nuestra propia familia. Como nos advirtió el Señor Jesús, hay instancias cuando alguien es maltratado por miembros de su propia familia. Como dice Mateo 10:36, ¿qué dice? Que lo tenga que lo lea. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por dónde empieza la situación de estar en contra? Inclusive de nuestra casa. ¿Qué nos esperamos pues de los de fuera? Mas nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Y si nosotros sembramos bien en nuestra familia también sabrá comportarse midiendo su vocabulario, midiendo su léxico y midiendo lo que manifiestan o lo que sienten. Es más, cuando nos lastima a otra gente, tendemos a falsificar sus palabras y motivos, causando más disensión en el hogar. Cuando las personas sienten que van a ser mal representadas, evitan discutir asuntos donde no quieren ser citados equivocadamente. Rehúsan sufrir munición, o sea, proporcionar municiones que pueden ser usadas contra ellas mismas, se expresan escasamente y en un nivel superficial. No es difícil entender por qué la falsificación mina la comunicación familiar efectiva. Una segunda categoría de palabras bloqueadoras de la comunicación es mencionada en Efesios 4:19. Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida, al igual que las falsificaciones, deben ser erradicadas de nuestra conversación. La palabra griega para corrompida
era usada de varias maneras. La fruta corrompida estaba podrida. Era ofensiva al olfato, a los ojos, al tacto y era posiblemente dañina si la comían. Una enfermedad devastadora era una enfermedad corrompida, o sea que hace mucho daño. La traducción griega del Antiguo Testamento usa esta palabra para describir la enfermedad que hizo que la carne de Job adquiriera la condición presentada. O sea, su carne estaba corrompida. Job capítulo 33, versículo 21. Que no tenga que la lea. Su carne Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Entonces, la carne de Job desfallece, de manera que no se ve. Ya no se ve la carne, ¿qué se ven? Se ven los huesos, ¿verdad? Estaban los huesos, que antes no, los huesos que antes no se veían, ahora aparecen. Ahora vamos, Mateo capítulo 13, versículo 48. ¿Qué hacen los pescadores? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué echan bueno en las cestas? Los peces buenos, ¿verdad? Los peces apetecibles, porque hay peces que inclusive hay peces que están enfermos, que están mal comidos. Entonces dice, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. La emplea para contrastar el pescado malo o corrompido con el pescado bueno, sea porque el pescado corrompido estaba enfermo, sea porque estaba malnutrido. Aplicando esto a la palabra corrompida de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos ver, pues, que el habla en esta categoría cubre un gran aspecto, ya que incluye cualquier conversación insana, improductiva, dañina, venenosa o destructiva. Estos tiempos se están caracterizando porque ya vemos que en todas partes ya se habla con lenguaje corrompido, lo que no era hace 10 años para atrás. Se cuidaba mucho de decir palabras que en aquellos días nos parecían faltas incorrectas, pues, porque siempre hay palabras que se pueden sustituir por esas expresiones ofensivas o vulgares o muy corrientes. Lo que hoy está en la boca de todas las gentes. Hasta en la televisión ya sale. Entonces, la conversación que incluye cualquiera de estos términos puede ser considerada un bloqueador de comunicación y debe ser puesta a un lado. Ahora vamos a hablar de desviación en el lenguaje. Incluida en esta categoría de hablar improductivo sería lo que se llama desviación. Esto ocurre cuando en el curso de la conversación ningún asunto es discutido a plenitud. No quiero tocar ese tema. Yo no lo quiero tocar. En la plática donde estoy yo.
Entonces, ¿qué hago? Saco otro tema. Para que ese tema que estaba yo tratando y que siento que me va a afectar, rápidamente meto otra idea para desviarlo y entonces que no haya puntuación, que se haga hincapié en sacar adelante esa idea porque al final de cuentas me va a afectar. Entonces desvío. Hay cambio constante de temas sin llegar a ninguna resolución de nada. En la desviación, muchos temas son puestos en la mesa, pero al final de tal conversación te sientes abrumado o abrumada porque nada hubo de constructivo en esa plática. ¿Qué sacaste de lo bueno de la plática? Nada. Me acuerdo de una vez que aconsejé a una mujer que se quejaba de que su esposo no tenía ni mostraba voluntad de comunicarse con ella. Según ella, todos los problemas de su matrimonio, y eran bastantes, eran culpa de él. No me satisface la profundidad de nuestra relación, decía ella. Quiero más de la vida y de nuestro matrimonio que lo que estoy experimentando. Pero mi esposo no tiene interés en enfrentar los asuntos ni de mejorar nuestro matrimonio. No puedo hacerlo conversar de asuntos importantes. Todo lo que él quiere hacer es sentarse a ver la televisión. Los problemas raramente son tan desequilibrados como ella los pintaba, así que traté de descargar algunas de sus quejas y de darles dirección para responder apropiadamente. Después de varias sesiones me frustraba ver que no íbamos a ningún lado. Luego me di cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llegaba para su sesión semanal de consejería, empezaba diciendo, le voy a contar lo que pasó esta semana. Tenemos que hablar. Luego empezaba con un tema y lo discutíamos mientras trataba de hacerle ver la perspectiva de Dios sobre el tema. Pero antes de que pudiéramos concordar en una solución bíblica, ella empezaba con otro tema. O sea, se salía de la conversación. Esta mujer era maestra en la desviación. Constantemente brincaba de un asunto a otro sin sacar algo efectivo de ninguno. Empezaba muchos fuegos, pero no era capaz de apagar ni uno solo. Medité en si su desviación explicaba la falta de voluntad de su esposo para discutir asuntos con ella. Así que le expliqué lo que había observado en la consejería y cómo me sentía en esos momentos. Además le pregunté si podía grabar nuestras sesiones para que ella escuchara lo que decía y lo que hacía. Ella estuvo de acuerdo y así lo hicimos. Este ejercicio le abrió los ojos. Después de escuchar la primera cinta, regresó diciendo, no me gusta lo que escuché. O sea, se escuchó a ella misma, no le gustó lo que dijo, ni su comportamiento, ni su conversación. Siempre me he visto como una persona muy considerada y abierta. Lo que escuché era una persona obstinada, cerrada, descortés y ofensiva. Por medio de esto, ella se dio cuenta más exacta de cómo son sus desviaciones. Bloqueaban los circuitos de la comunicación. Acordamos establecer unas reglas básicas para las conversaciones durante nuestras sesiones, las cuales esperaba podrían en práctica también en su comunicación con su esposo y en el hogar. Hicimos una lista de temas para discutir, decidimos en qué orden las íbamos a considerar y trabajaríamos con ellos uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Cuando ella se inclinaba hacia su hábito de desviarse, le llamaba la atención e impedía que abandonara el tema actual. Lentamente, su convulsión a desviarse disminuyó, igual que la frustración y la confusión de encender fuegos que no podía extinguir o que no quería extinguir.
Con el paso del tiempo, su esposo, quien rehusaba venir a la sesión de consejería, empezó a asistir por su propia voluntad. Había notado cambios en su esposa y su estilo de comunicación que generaron en él una buena voluntad de trabajar para mejorar su relación de matrimonio. Estaban surtiendo este efecto. Hay búsqueda verbal también. En el juego del ping-pong, ¿qué sabemos del juego de ping-pong? Una mesa, dos personas, dos raquetas y una pelotita. Tac, 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 tac. Pero si alguien le pega más fuerte a la pelota, entonces el que está enfrente se tiene que echar más atrás para poder, como salta mucho la pelota, para poder devolver la pelota. Y se la regresa él con fuerza y también el otro se tiene que ir más atrás. Entonces, ¿qué pasa en ese juego? En lugar de... Eso es lo que es la brusquedad verbal. Hace que nos alejemos, que nos retiremos. Yo no quiero estar escuchando esas palabras ofensivas. Entonces, el acercamiento, ¿qué quiere decir? Pues que en lugar de que yo le pegue duro a la pelota, le pego suavemente nomás para que salte de la red. ¿Y entonces qué hace? Acerca a los oponentes para poder devolver la pelota sin que se vaya lejos. Entonces la brusquedad puede ser una estrategia legítima en el deporte del ping-pong, pero tratándose de la comunicación interpersonal, la brusquedad es una forma de hablar insalubre que hay que hacer a un lado. Decir palabras ásperas y cortantes a los miembros de la familia, casi seguro los distanciará de ti espacial y emocionalmente. ¿Por qué no quiere platicar conmigo? ¿Por qué no se quieren acercar mis hijos a mí? Pues tengo que preguntarme por qué. La Escritura nos anima a que seamos expertos en la técnica de la suavidad. Si pronuncias palabras suaves, benignas y respetuosas, la gente, ¿qué pasa? Se acerca a mí. Es más, tratándose de las relaciones interpersonales. ¿Qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta, ¿qué más? Quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra manera de hacer la mala comunicación. El discurso de anulación es una forma malsana de comunicación. Esto tiene lugar cuando dices algo en un respiro y lo cancelas en otro. Por ejemplo, qué buena comida. ¿Por qué no cocinas así más seguido? No sé qué le estoy diciendo. Que ese día hizo buen guisado, que está muy bueno. Pero todos los días, que los siguientes días, que no lo está haciendo. Entonces, que eso me va a ayudar a que atraiga yo a mi compañera. Me gusta ver que sacaste estos 10 en español e historia, pero ¿por qué sacaste estos 2 9 y 2 8 en otras materias? En realidad aprecio cómo cortaste el pasto esta vez. Me gustaría que lo hicieras más seguido. O sea, sí, hiciste una cosa buena, pero el resto del tiempo has hecho las cosas malas. Y no quiere decir que en un momento dado no lo exprese yo, sino que no anule una buena plática con ese tipo de expresiones.
Gracias por avisarme que ibas a llegar tarde. No entiendo por qué no lo haces siempre. Ahí entra ya la palabra siempre. Y bueno, hoy llegaste a buena hora. ¿Por qué no lo haces así todos los días? Estoy anulando No, pues hoy salí más temprano del trabajo. De seguro que eres honesto, trabajador y fiel, pero eres tan sonso, aburrido e insípido. O sea, le aviento una buena y le aviento varias malas. Hace tiempo un hombre conocido como un maestro destacado de la Biblia y líder cristiano tomó uno de nuestros cursos de la Fundación para Consejería y Educación Cristianas. Al completar el curso escribió una carta al instructor diciendo que apreciaba el curso porque era muy apegado a la Biblia, práctico y lleno de información muy buena. Concluyó diciendo que no había aprendido nada nuevo, pero que descubrió que el curso le había ayudado a recordar cosas que ya sabía. O sea que gracias, pero no me sirvió lo que dijiste. El esfuerzo que hizo este hombre al escribir esta carta es encomiable, pero la última parte de su nota levantó varias preguntas. ¿Por qué practicaba el discurso de anulación? Añadió que no había aprendido nada nuevo porque no quería que el instructor tuviera orgullo. O sea, si yo le digo, aprendí varias cosas, o me sirvió para afianzar otras cosas que tenía y que tenía yo algunas dudas. Pero yo no quiero que se sienta bien. Yo quiero sentirme bien. Y no se trata de que yo me quiera sentir bien a costillas de otros. O no quería admitir que posiblemente había aprendido algo del maestro. Quería que el maestro pensara que él ya lo sabía todo. Entonces, el discurso de anulación muchas veces manifiesta orgullo empeñado en la autoexaltación y en poner a los demás en un lugar más bajo. El orgullo es lo que nos inhibe mostrar aprecio hacia el ministerio de otra persona sin algún tipo de desaprobación. Y terminamos, que ya el tiempo se me ha terminado. El orgullo nos ocasiona que informemos a otros que no le hace qué tan buenas ideas tengan. Nosotros las tenemos, o ya las teníamos antes, o las tenemos mejores que ellos, o por lo menos sin su ayuda. El orgullo nos impulsa a querer corregir o buscar faltas en las sugerencias de otras gentes. El orgullo nos lleva a decir cosas como, es una buena idea, de hecho hace 3 meses estaba pensando lo mismo. Estás haciéndolo bien, pero tengo algunas ideas que lo mejorarán o lo mejorarían. Entiendo el por qué piensas así, pero por algunas buenas razones lo que dices no es cierto. Lo que él o ella dijo es bueno, pero si supieras lo que yo sé de él o de ella, no estarías tan impresionado. Entonces, en conclusión, la Escritura indica que el orgullo conduce a la deshonra y la contienda e interrumpe las relaciones y corta la comunicación. Que Dios bendiga su palabra.